Listo, ya estamos grabando. Entonces estamos enunciando proposiciones simples. Miren que las dos que les he enunciado tienen sujeto de quien se habla, verbo, en este caso la conjugación del verbo ser, y una mega universidad sería el predicado. Acá, listo. Andrés está matriculado en pensamiento lógico. Andrés es el sujeto, el verbo es está, es una conjugación del verbo estar, matriculado en pensamiento lógico y matemático sería el predicado. Ahora, por el contrario, las proposiciones compuestas es cuando yo uno, dos o varias proposiciones simples voy a utilizar las mismas proposiciones que se definieron anteriormente, las proposiciones simples considerando los mismos colores. Entonces, si tenemos acá una proposición en rojo, va a ser la misma que consideramos anteriormente, la verde es la misma que consideramos anteriormente, y lo importante es que aquí ellas están siendo unidas por los llamados conectores lógicos. Por ejemplo, aquí I es un conector, algo que me une, que me liga las dos proposiciones roja y verde. Esta como tal, compuesta por dos proposiciones, también es una proposición. Esta otra, estoy uniendo la proposición verde con la proposición café por medio de un conector que se denomina la implicación, ¿vale? Entonces, la palabra entonces quiere decir que lo que está aquí en verde, lo que lo precede, lo que está atrás, implica lo que está adelante, lo que está aquí en café. Ya sabemos que al mencionar colores estoy hablando de dos proposiciones simples. Muchas veces cuando utilizo este conector lógico, entonces va acompañado solamente para que tenga un poquito más de claridad en el lenguaje natural. Cuando yo escribo así en palabras, estoy hablando de un lenguaje natural. Los ejercicios les preguntan a ustedes, mencione o construya, de acuerdo a un lenguaje simbólico, construya un lenguaje natural. Entonces, yo les estoy leyendo en el lenguaje que utilizamos nosotros, en el idioma español. Entonces, ese es un lenguaje natural. Ese conector, entonces, muchas veces está acompañado del sí al comienzo, pero también, si no lo quieren colocar, no es necesario, solamente colocar el entonces. Continuamos aquí. Entonces, la proposición café, seguida del sí, solo sí, la proposición roja. ¿Qué quiere decir? Que Andrés está matriculado en pensamiento lógico, sí y solo sí. Este es otro conector lógico que se denomina el bicondicional. Sí, solo sí, todos los días tienen restricciones de movilidad, ¿vale? Entonces, cuando tengo unidad 2 o más proposiciones simples, eso me forman las proposiciones compuestas. El lenguaje simbólico, justamente, como ustedes verán en la tarea o ya han visto, se diferencia del lenguaje natural en el sentido de que el lenguaje natural es la manera en que nos expresamos, ya sea hablada o escrita. Pero el simbólico es el que utiliza símbolos, muy análogamente a lo que se hacía por allá en el álgebra, que utilizábamos letras para representar números. Aquí utilizamos letras para representar proposiciones. Entonces, esas expresiones largas que previamente les estaba mostrando, pues quedan descritas y condensadas en un conjunto de letras y me permite con ese uso de las letras expresar cuestiones más generales y realizar operaciones entre ellas. Las proposiciones simples se representan normalmente con letras en minúscula, generalmente las letras P, Q, R, S, etcétera, dependiendo de la cantidad de proposiciones simples con que estemos trabajando. Entonces aquí en esta tabla vamos a considerar los principales símbolos, justamente los símbolos lógicos. ¿Sí alguien va a aportar algo? ¿No? Ok, bueno, muchas gracias. Ya saben que pueden comentar cualquier cosa. Bueno, entonces, si consideramos el primer símbolo, que sería la negación, en lenguaje natural nosotros estaríamos diciendo no. ¿Cómo se representan? Entre otros, la mayoría de los símbolos, la mayoría de las veces se utilizan estos dos símbolos. Sería la tilde de la ñ o este otro símbolo. Ambos están separados aquí por el slash. La negación, justamente, es la representada por este símbolo. Tenemos también la conjunción, que sería el y. Recuérdenlo que muchas veces hay una confusión entre el i y el o. ¿Ok? El i sería como la flecha apuntando hacia arriba y el o hacia abajo.
El nombre en lógica para la I sería la conjunción, para la O, la disyunción. El que les había mencionado antes, el sí, entonces. Algunos solamente se refieren a él como entonces. Es una flecha que se dirige hacia la derecha y se denomina en lógica como el condicional. Y el bicondicional es el sí, solo sí, y es una flecha que se dirige o apunta en dos sentidos. Ese sería el bicondicional y esos son operadores lógicos. Estos últimos cuatro son conectores lógicos. Entonces, para usar esos conectores lógicos, bueno, vamos a verlo utilizando ejemplos. Antes de ello, les voy a enviar para que por favor, cuando puedan, vayan llenando el listado de asistencia. Les voy a enviar por medio del chat. Allí les copié y les pegué el formulario de asistencia. Correcto, ahorita les voy a dar unas indicaciones para que por favor lo nombren para que sea luego fácil encontrarlos a ustedes en el listado nacional. Pero bueno, entonces vamos a repasar esos conectores lógicos. Entonces vamos a considerar esas dos proposiciones simples. Andrés estudia inglés, siendo la proposición P, y Q, Juan estudia lógica. Miren que ambas tienen características de proposiciones simples. Sujeto, verbo y predicado. Ahora bien, si yo las uno mediante el conector lógico de conjunción, en conjunción es el I, entonces diría, Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. Desde el punto de vista simbólico lo representaría así, P y Q. En el lenguaje natural, fue el que les leí anteriormente, Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. ¿Vale? Eso se los piden a ustedes en los ejercicios. Dada, por ejemplo, una expresión simbólica, definan ustedes dos proposiciones, como se hizo en este ejercicio, P y Q, y represéntelas en lenguaje natural. Entonces, donde está la P, escriben todo lo que ustedes definieron como P. Y donde está la Q, escriben todo lo que ustedes escribieron como Q. Y donde está el conector lógico, escriben justamente el nombre de dicho conector, lo que representa el lenguaje natural. Ese sería el I. La disyunción sería la que representamos nosotros en lenguaje natural como O. Utilizando nuestros dos proposiciones simples definidas previamente, si las unimos mediante disyunción, en lenguaje natural la expresaríamos como Andrés estudia inglés o Juan estudia lógica. Y en lenguaje simbólico, expresaríamos con la flechita apuntando hacia abajo, este símbolo, ¿vale? O una B, este también uno lo recuerda pensando en una B, esa sería la O. P, O, Q. Andrés estudia inglés o Juan estudia lógica. Correcto, la negación también se considera un conector lógico. Lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad de una proposición. Miremoslo así, consideremos de nuevo las dos proposiciones en lenguaje simbólico y lenguaje natural que veníamos trabajando. ¿Cómo niego yo esas proposiciones? En lenguaje natural, si en lenguaje natural la proposición P es Andrés estudia inglés, ¿cómo la niego? Pues yo digo Andrés no estudia inglés. También podría decir, no es cierto que Andrés estudia inglés. Son dos formas las que más comúnmente se utilizan para negar. En lenguaje simbólico, una de las maneras es utilizar este símbolo. Este ya se sobreentiende. Precediendo a la proposición, la niega. Entonces yo lo coloco a la izquierda y niega todo lo que está a la derecha. Otra forma, ahora ya si vamos a negar la proposición Q, pues diría que no es verdad que Juan estudia lógica. Si voy a negar que Juan estudia lógica, diría no es verdad que Juan estudia lógica. Y utilizaría aquí a modo de ejemplo el otro símbolo que sería la tilde de la ñ precediendo a la proposición que yo estoy negando. Esa sería la negación. Ahora la doble implicación. La doble implicación utilizando las mismas proposiciones simples definidas previamente es representada en el lenguaje natural por estas palabras sí y solo sí. ¿Vale? Muchas veces se dice también que ya son equivalentes. Estas dos proposiciones son equivalentes y en el lenguaje simbólico se utiliza esta doble flechita. Es bueno recordarles muchas veces los nombres de esos conectores porque también es bueno que ustedes ya lo identifiquen a la hora de ver una tabla de verdad. Entonces cuando le hablen, esta es la tabla de verdad del bicondicional.
Entonces, ¿qué es el bicondicional? Entonces ya ustedes van teniendo una idea de qué es lo que se les está mencionando. Ahora bien, cada proposición tiene un valor de verdad, ¿ok? Verdadero o falso, cada proposición simple. Las proposiciones compuestas también tienen valores de verdad. Lo que pasa es que para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta, yo necesito saber los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Para ello necesito una tabla de verdad. Esta tablita nos va a permitir crear un insumo que es bien interesante porque resume mucha información que ustedes pueden encontrar dispersa en la bibliografía, o en internet, en las definiciones de las tablas de verdad de las diferentes conectores. Aquí está resumida. Y también les va a ayudar bastante a la hora de ustedes elaborar la tabla de verdad, porque no van a tener que considerar todas las posibles combinaciones, sino que consideran unas cuantas y ya el resto de la información es fácil de llenar. Vamos a verlo con calma. Entonces, vamos a considerar estas dos proposiciones simples y a partir de ellas, pues vamos a mirar las diferentes conectores, ¿no? Los diferentes conectores uniendo a esas dos proposiciones P y Q. Recuerden entonces que ellas pueden tener, como tenemos dos proposiciones, entonces podemos tener 4 combinaciones. Ambas pueden ser verdaderas, la una verdadera y la otra falsa, la una falsa y la otra verdadera. Y, vale, algunas veces no puedo mirar el chat. Ya les indico el nombre del CIPA, ¿vale? Voy a tratar de mirar el chat, sino que es que como estoy presentando y no hay nadie más poniéndole cuidado al... Si pueden, pueden interrumpir. Si tienen micrófono, pueden interrumpir y hacerme la pregunta, ¿vale? Por ejemplo, aquí estoy mirando el chat y están preguntando el nombre del CIPA. Entonces, antes de continuar con la tabla, me permiten, por favor, voy a compartir para indicarles, por favor, cómo llenar el formulario de asistencia. Entonces, voy a dejar de compartir aquí la presentación y voy a compartirles el explorador donde tengo abierto. No lo veo el explorador. Oh, qué extraño. Una ventana. Un momentico. No estoy viendo el explorador. Vamos a ver si lo abro así, si me permiten. Ahora sí. Listo, entonces aquí tengo en este explorador. ¿Están viendo allí el formulario? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces lo importante, lo que les quería indicar para luego poder ubicarlos en el formulario nacional de los CIPAS, es que ustedes tienen aquí el formulario, van a indicar su nombre, su apellido, que es su información allí particular. El código, cuando ustedes en los formularios les pregunten por código, va a ser su documento de identidad, su email. En algunos de estos formularios que les envía a la universidad les van a pedir que lo llenen con el email institucional para que lo tengan presente. Programa es el programa de cada estudiante al que ustedes pertenecen. Periodo, por favor, aquí diligencian 1601, ¿vale? 1601, que es nuestro periodo. Zona, que representa la región donde ustedes están inscritos. El centro también, el centro, la ciudad, municipio donde ustedes están registrados. La escuela, todo esto depende de ustedes, ¿vale? Del curso que están haciendo, de su carrera. El nombre del CIPAS, entonces por favor colocan allí CIPAS de tarea 1 para poder identificarlo. CIPAS de tarea 1 sería el nombre del CIPAS. Ubican en lo que sigue, sería nombre del curso, ya sería nuestro curso. Ubican pensamiento lógico y matemático. Y después, docente encargado, escribe mi nombre, ¿vale? Álvaro Andrés Cifuentes. Esta es la información que le solicitan allí. ¿Vale? Docente Álvaro Andrés Cifuentes, por favor, ubican el curso Pensamiento Lógico Matemático y el nombre de CIPAS, CIPAS de tarea 1. Estas son las indicaciones para que por favor se registren. Y también es muy importante que yo tenga allí el registro de que ustedes han estado asistiendo justamente a estas conferencias, que ustedes están asistiendo a los recursos que nosotros les estamos brindando para realizar las tareas. Voy a dejar de compartir entonces aquí el formulario. Imagino yo que ya lo estoy compartiendo y voy a compartir de nuevo.
la presentación. Ok, entonces estamos de nuevo aquí en la presentación. Estamos aquí en esta tabla. Entonces, como les había indicado, pueden tener 4 tipos de combinaciones de valores de verdad, las proposiciones P y Q. Primero vamos a ver cómo se representa la columna de la negación. Miren que aquí la negación se refiere a la proposición P. ¿Qué hace la negación? Cambia el valor de verdad de una proposición. Entonces nos fijamos en la columna de P y al negarlo le cambia el valor. Lo que está verdadero pasa a falso y lo que pasa a falso cambia a verdadero. ¿Ok? Entonces aquí nos fijamos, como estamos negando P, entonces nos fijamos en la columna de P y cambiamos los valores de verdad. Ahora, para mirar la columna de la conjunción, esto ya está dado, ¿vale? La información que está en esta tabla es una información, es la recopilación de la información que ustedes encuentran en la bibliografía. Entonces, la conjunción tiene las características de que ella es verdadera solamente si las proposiciones que la componen son verdaderas. De resto es falsa. ¿Ok? Verdadera solamente si ambas son verdaderas, de resto es falsa. La disyunción. Ella es falsa solamente si ambas son falsas. De resto es verdadera. Entonces aquí ya estamos viendo que yo puedo rápidamente comenzar a armar una tabla de verdad. Lo vamos a ver en ejemplos. El condicional. Él tiene la característica de que él solamente es falso si la que va antes de la flecha, o sea, la que va antes del entonces, formalmente se denomina antecedente, es verdadero, si P es verdadero, y el que va después de la flecha, el que va después del entonces, es falso. Solo en esta situación él es falso, de resto es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso, de resto es verdadero. Y el bicondicional solamente es verdadero si ambas son o verdaderas o falsas. De lo contrario, es falso. Bien, si quieren pueden tomar un pantallazo, yo posiblemente luego les envío esta tablita por el correo, pero si quieren pueden ir tomando un pantallazo del computador, una foto, porque esta tablita, en caso de que no hayan ustedes realizado sus tablas de verdad en la tarea, les va a servir bastante. Y ya verán cómo. Correcto, entonces esa es la tabla que resume las tablas de verdad de los diferentes conectores lógicos. Para elaborar una tabla de verdad manual, como le piden en 2 de los ejercicios del taller, hay que tener en cuenta lo siguiente. El número de filas. ¿Cuáles son las filas? Entonces aquí me voy a volver. Las columnas, recuerden, son las verticales y las filas son las horizontales. ¿Okay? Si los que han trabajado ya con Excel sabrán que hay que identificar entre verticales como columnas y horizontales como filas. Entonces, para saber el número de filas, o sea, el tamaño de mi tabla de verdad, hay que realizar esta operación, utilizar esta fórmula, 2 elevado a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. 2 elevado a la n, 2 n veces. Miremos este ejemplo, tenemos esta expresión simbólica. Bien, esto es una proposición compuesta, es una proposición larga, donde estas letras aquí minúsculas, P, Q, R y S, son las proposiciones simples. Entonces, hay que identificar cuántas proposiciones simples tenemos. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R y tenemos S. Tenemos 4. No tenemos más, ¿cierto? No tenemos más letras. P, S, Q, S. Todas ya las mencioné. Entonces, tenemos estas 4 proposiciones simples. ¿Qué indica ello? Que N, que es el número de proposiciones simples, es 4. Y por ello, el número de filas de esta tabla de verdad es 2 elevado a la 4, porque n vale 4. O sea, 2 por 2 por 2 por 2. Miren que aquí estoy multiplicando 2 4 veces, y eso me da 16. Va a ser 6 filas. Una tabla de verdad bastante grande. El orden sugerido para las columnas de las tablas, esto es una pregunta que muchos estudiantes suelen hacer. ¿Cómo comienzo yo a ubicar entonces las proposiciones? Porque muchas veces es claro cómo ubicar las proposiciones simples, pero ya cuando comenzamos a
escribir las negaciones o lo que está entre paréntesis, surgen algunas de las preguntas. El orden es el siguiente. Primero ubico proposiciones simples, después negaciones, después paréntesis y después enlaces entre paréntesis. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. También es necesario utilizar lo que se denomina el insumo o la ayuda, la tabla ayuda que les indiqué previamente, para saber cuándo un conector es verdadero o falso y cuándo puedo yo utilizar el resto de información sin tener que considerar todas las filas. Bien, entonces vamos a verlo con el primer ejercicio, lo que les estoy indicando en el orden para realizar la tabla. En el ejercicio número 1, ustedes van a tener, se les van a dar 3 o 2, dependiendo del ejercicio, proposiciones simples. Aquí tenemos estas proposiciones simples y les van a dar una expresión en lenguaje formal, una expresión simbólica. ¿Vale? Miren que las 3 aquí son proposiciones simples. P, la sala de Zoom está cerrada. Q, la webconferencia ocurrirá otro día. Y R, el tutor estará disponible mañana. ¿Vale? Todas tienen un valor de verdad. Pueden ser verdaderas o falsas y todas tienen sujeto, verbo y predicado. Esta es la expresión simbólica, tal cual como se las dan los ejercicios en la tarea. El ejercicio 1. A partir del argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. A una expresión así también se le suele denominar argumento. Entonces, en el ejercicio les van a decir así, a partir del argumento que hayan seleccionado, porque recuerden que deben seleccionar una letra, deben publicar en el foro cuál es la letra que ustedes seleccionen, teniendo en cuenta las letras que sus compañeros hayan seleccionado. Sí, alguien pregunta que si el CIPAS, sí, el CIPAS está siendo grabado y la idea es que en cuanto lo tenga disponible les envíe el enlace en YouTube para que sea más fácil su visualización. Muy bien, quienes respondieron 16 filas previamente. Muchas gracias allí por la interacción. También pueden interactuar con el micrófono. Correcto, alguien ya está escribiendo allí en lenguaje natural esa expresión simbólica. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si está bien. Esa persona compara allí cuando la escribamos en lenguaje simbólico. Escriba la proposición compuesta en lenguaje natural, como pregunta en el ejercicio número 1 de la tarea. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar las letras por las proposiciones en lenguaje natural, por cómo se han definido las proposiciones. Entonces, donde va P, voy a escribir la sala de Zoom está cerrada. Sigan aquí las flechas. Ahora, ¿qué sigue después? Sigue un conector lógico que se representa en lenguaje natural con el O. Bien, sigan las flechas. Ahora sigue la proposición Q. ¿Cómo se definió la proposición Q en lenguaje natural? Se dice que la webconferencia ocurrirá otro día. Entonces, aquí está en negrita resaltado la proposición que estoy escribiendo en lenguaje natural. Ahora, ¿con qué continúo? Continúo con este conector lógico que representa en lenguaje natural el sí y solo sí. Es eso lo que tienen que ir haciendo para pasar al lenguaje natural. Seguir tal cual está la expresión y nombrándolo de acuerdo a la definición. ¿Cómo se dice esto en lenguaje natural? ¿Cómo se dice esto en lenguaje natural? Y cuál es la definición de mis proposiciones simples. ¿Vale? Entonces aquí reemplacé la proposición Q. Ahora seguimos con este símbolo que representa a la conjunción, al I lógico. Y por último, la proposición R. Y ahí termina toda esta oración, corresponde a este argumento en lenguaje natural. La sala de Zoom está cerrada, la webconferencia ocurrirá otro día, sí, solo si la webconferencia ocurrirá otro día, el tutor está disponible mañana. Perfecto lo que habían escrito en el chat, muy bien. Eso es lo que tienen que hacer en la primera parte del ejercicio 1. Después piden ya generar una tabla de verdad. Manualmente es que la tienen que hacer ustedes. La pueden hacer tanto en un cuaderno, en una hoja, la pueden hacer a mano y le toman una foto que se vea clara y la pueden enviar. ¿Vale? Ahí esa pequeña. Lo ideal es que la hagan, por ejemplo, en Excel o hagan una tabla en Word que queda más organizado. Pero si hay problemas de conectividad, esas cuestiones a las que todos estamos a veces sometidos, pues hay esa flexibilidad. Si se ve bien la foto,
O, por ejemplo, a veces para hacer la pregunta, muchos estudiantes envían la foto, la están haciendo ahí manualmente en el cuaderno y envían la foto, si voy bien, profesor, o no. Eso también lo pueden hacer. Bueno, en este caso, vamos a mirar esta tabla manual. Tenemos, ¿cuántas proposiciones simples? Tenemos 3, ¿no? P, Q y R. Entonces, ¿cuántas filas tendrán? 2 elevado a la n. En este caso, n es el número de proposiciones. Como tenemos P, Q y R, n vale 3. ¿Cuántas filas se deben considerar? Exactamente como dice Manuela, 8 filas, 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2. Bien, eso ya me da una idea más o menos del tamaño de la tabla. De nuevo, ¿cuál va a ser el orden para construir las columnas de la tabla? Proposiciones simples miro primero, luego negaciones, luego paréntesis y luego enlaces entre paréntesis. Entonces, de forma más clara, proposiciones simples. Aquí tenemos 1, 2 y 3, las proposiciones P, Q y R, ¿no? Nos estamos refiriendo a nuestro argumento, a nuestra expresión aquí simbólica. Negaciones. Después busco si alguna de las proposiciones simples está siendo negada. En este caso, no. Entonces, aquí indico que no hay. Después, premisas. Premisas es una forma de llamar a lo que está aquí entre paréntesis. ¿Vale? Expresiones compuestas entre paréntesis. En este caso tenemos estas dos, que son las que se indican acá. Y después, relación entre premisas, o sea, relación entre expresiones entre paréntesis. Tenemos solamente el bicondicional aquí que me está uniendo los dos paréntesis. Entonces tenemos esto. Cada una de estas líneas, desde 1 hasta 6, corresponde a una columna. Esta es la primera fila de los nombres de las columnas que voy a considerar en mi tabla de verdad. Las proposiciones simples, después las expresiones entre paréntesis y después, ya cuando uno vía conectores lógicos, los diferentes paréntesis. Se va a utilizar entonces esta tabla de verdad. Ahora ya tenemos, esta es la tabla de verdad general, no la que les mostré previamente. Esta es la general, pero la de nuestro problema es esta, donde colocamos entonces las columnas. Nosotros ya identificamos, estas son las columnas. Miren que tenemos, ¿cuántas filas? 8, ¿no? 4 naranjas y 4 verdes, 8, muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Tenemos 3 proposiciones y cada una puede ser verdadera y falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchas combinaciones. Bueno, tenemos 8 posibles combinaciones. Pero muchas veces, y si incrementamos una más, una proposición simple más, pues vamos a tener 16 filas. O sea que a veces es muy complicado saber que se están considerando bien todas las posibles combinaciones. Entonces la idea, para hacerlo rápido y con certeza de que no vamos a repetir, es, consideramos la primera columna. ¿Cuántas filas hay? 8. Entonces escojo la mitad verdadera, la mitad falsa. Ahora, para la segunda columna, ¿cuántas verdaderas hay? 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Entonces tomo 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. De nuevo, me pregunto ¿cuántas verdaderas hay? Hay 2. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Entonces tomo una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Eso es una técnica que es infalible para considerar todas las posibles permutaciones, todas las posibles combinaciones de falsos y verdaderos en esas 3 proposiciones simples. Entonces, ya consideré las 3 proposiciones simples. Ahora vamos a las... Perdón, profesor. Sí, compañero. Si hay una cuarta proposición ahí, ¿cómo se hace? Si hay una cuarta proposición, entonces inicialmente tendríamos 16, ¿no? 16 filas. Entonces partiríamos de 8 verdaderas y 8 falsas. Después 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Al final, vamos a ver, ojalá nos dé el tiempo, tengo una con 16 filas. Pero partiríamos de ahí. Aquí tenemos 8 filas, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. Si tuviésemos 16 filas, tendríamos inicialmente 8 verdaderas y 8 falsas. Y después seguiríamos tal cual está aquí y continuamos hacia abajo para completar las 16. ¿Vale? Es completamente análogo, solo que es más largo. Pero haciéndolo en orden, o sea, si voy a decir 4 verdaderas, 4 falsas, tengo que respetarlo. Y estas 4 falsas, por eso también estoy indicando aquí entre colores. ¿Vale? Para respetar eso.
Y siguiendo ese orden se van a considerar todas las combinaciones y va a quedar bien elaborada la tabla de verdad. Prosiguiendo aquí, entonces consideramos lo que está entre paréntesis. Miren que lo que está entre paréntesis va a depender de las proposiciones simples. Entonces, para este primer paréntesis tenemos P o Q. Aquí esta flecha me indica que debo mirar, como es P o Q, debo mirar la tabla de verdad justamente de la disyunción. Esta tabla de verdad. ¿Qué me dice esta tabla de verdad? Que P o Q solamente es falso si P y Q ambas al mismo tiempo son falsas. Entonces, ¿en qué me debo fijar? En estas dos opciones. Ambas son falsas. Entonces, como sé que cuando ambas son falsas, P o Q es falso, coloco acá el falso. Y el resto es verdadero. Entonces, de entrada escribo todo verdadero sin necesidad de mirar estas otras proposiciones porque yo ya tomé el caso extremo, el caso donde ambas son falsas. ¿Vale? El caso rojo aquí. Y el resto ya sé que todas son verdaderas. Listo, se completó rápidamente esta columna. Ahora vamos con la columna de la conjunción, Q y R. Alguien me dice, las dos primeras son verdaderas y las demás son falsas. ¿Qué pasa con la conjunción? La conjunción dice que es verdadera solamente si ambas son verdaderas. Entonces tengo que considerar aquí Q y R. Entonces observo las columnas de Q y R y tengo que mirar cuando ambas sean verdaderas. Solamente en estas dos filas que estoy señalando, en esta y en esta. En estos dos casos, las proposiciones simples ambas son verdaderas. Allí coloco yo el verdadero, lo coloco en rojo para indicar que es el caso rojo acá en mi tabla de estudio. ¿Y el resto qué va a ser? Falso. Muy bien, ambas serán falsas. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Me queda faltando ahora la relación entre los dos paréntesis. Ellos están unidos con un bicondicional. Entonces voy a observar aquí la columna del bicondicional. Yo sé que el bicondicional es verdadero solamente cuando ambos son o verdadero o falso. Entonces ahora me tengo que referir es a estas columnas, porque es un bicondicional que une estos dos paréntesis. No es un bicondicional que une las proposiciones simples solas, no, es un bicondicional que une los dos paréntesis. Entonces me tengo que ir a las columnas que representan a los dos paréntesis e identificar cuando ambas son verdaderas y ambas son falsas. En estas filas que están aquí indicadas con estas flechas rojas, ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces en esas filas coloco el valor de verdad verdadero y el resto son falsas. Bien, entonces esa es la técnica para generar una tabla de verdad. Obtuvimos entonces verdaderos y falsos alternados, verdaderos y falsos. No todos son verdaderos, no todos son falsos. Entonces, cuando el resultado, a eso sí se le llama el resultado de la tabla de verdad, a la última columna, ya la última parte, ya cuando considero toda la expresión, eso es lo que se llama el resultado de la tabla de verdad. Cuando el resultado de la tabla de verdad tiene combinadas verdaderas y falsas, se denomina una contingencia. Perfecto, muy bien. Cuando todas son verdaderas, hablamos de una tautología. Cuando todas son falsas, hablamos de una contradicción. ¿Vale? En este caso no, en este caso nos dio una contingencia. Entonces, eso es lo que tienen que hacer allí en el ejercicio 1. Creo que todos los ejercicios son de 3 proposiciones simples, entonces van a tener que hacer este ejercicio dependiendo de la letra que escogieron. Después, ¿qué les piden? Después les piden, con la misma expresión, pero irse al simulador de lógica de la UNAD. Entonces ustedes lo encuentran cuando van allí al entorno de aprendizaje, ingresan en la parte donde encuentran ustedes el material, donde encuentran la guía de aprendizaje, la guía de actividades y rúbrica, van a tener un anexo. En el anexo 2 ustedes encontrarán el enlace para acceder al simulador de lógica de la UNAD. De hecho, aquí lo tengo. A ver, se los voy a enviar. Les voy a enviar aquí en el chat. En caso de que no hayan accedido aún, les voy a enviar el enlace. Pero si de pronto no consiguen abrirlo, hay personas a las que no les abre, entonces deben verificar
ya a su explorador, o si no acceden, si de pronto no les permite por este enlace, pues es que es el mismo enlace, pero hay personas a las que no les acceden, entonces deben verificar ya su explorador como tal. Entonces, accediendo ustedes a ese enlace que también les acabo de colocar allí en el chat, se encontrarán el simulador de lógica de la UNAD y él les va a permitir a ustedes, tenemos un conjunto de botones. Miren que tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos los diferentes tipos de paréntesis, llaves, corchetes, tenemos los conectores lógicos y tenemos 5 letras que representan proposiciones simples. Entonces ustedes dándole clic a cada uno de estos símbolos, él se les va a ir escribiendo acá. Entonces, y pueden ir borrando también en caso de que cometan algún error. Entonces es bien simple, bien sencillo. Ustedes ahí van aprendiendo, van cacharreándolo, como se dice en el lenguaje coloquial. Y con ello van a aprender a escribir estas expresiones. Cuando ustedes ya la tengan escrita y verifican que está escrita de tal forma como lo escribe la guía, entonces ahí sí le dan generar tabla. Dándole generar tabla, ustedes van a tener este resultado. Miren que no van a aparecer las demás columnas, solo van a aparecer las columnas de las proposiciones simples, la forma en que el simulador ordena los diferentes valores de verdad de las proposiciones simples, que es la forma que les indiqué previamente. Primeras 4 verdaderas, segundas 4 falsas, después 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, después verdadera, falsa, y así sucesivamente. Eso lo indica el sistema para que sepan, el simulador, para que sepan cuál fue el orden. Y les indica el resultado de la tabla de verdad. Eso es lo que genera el simulador. Entonces, ustedes tienen que verificar que este resultado coincida con su última columna. ¿Vale? Si trabajan como yo trabajé en la tabla de verdad, entonces su última columna va a corresponder al resultado de la tabla de verdad. Entonces, es una manera de comprobar. Y a veces cuando tenemos 5 o 6 proposiciones simples, pues resulta bien complicado y tedioso generar esas tablas de verdad. Pero gracias justamente a estos recursos computacionales, pues podemos producir tablas de verdad de una forma muy rápida y que también ayudan a comparar justamente nuestros resultados a mano. Por último, en el ejercicio 1, ustedes les van a pedir que realicen un video. Entonces es un video muy corto, de 3 minutos, donde ustedes se deben presentar. Entonces tienen el documento de identidad que tenga la foto de ustedes y su nombre. Y tapan el número de identificación para que no quede allí grabado. Se presentan rápidamente. 3 minutos, no. El video es para el ejercicio número 1. ¿Vale? Solamente el ejercicio número 1 debe aparecer en el video. O sea, el ejercicio que les acabo de describir debe ir en el video. Entonces, rápidamente ustedes describen cuáles fueron las proposiciones simples, cómo quedan en lenguaje natural y brevemente cómo realizaron la tabla de verdad. Es algo muy breve, ¿ok? Bueno, entonces solamente video para el ejercicio número 1, el que les acabo de describir. Y breve, no más de 3 minutos. Entonces, pueden realizarlo. Les voy a enviar un enlace de una página, en caso de que no la conozcan. Esta página permite realizar videos gratuitos donde se graba la pantalla del computador. Ahí está el enlace. ¿Vale? Es bien sencillo, ustedes averiguan cómo se maneja, pueden buscar en YouTube tutoriales, pero es bien simple, son pocas las opciones que tiene para que sea rápido. Entonces ustedes pueden grabar la pantalla de su computador y van explicando, van moviendo allí el puntero y van explicando y aparece en un recuadro, aparece la imagen de su cámara. No, es un solo video para el ejercicio número 1. Quizá de pronto no leyó muy bien, revise por favor porque es un solo video para el ejercicio 1. ¿Vale? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, pueden utilizar esa página o pueden utilizar cualquier medio que les permita a ustedes generar un enlace. Pueden subirlo al Drive y allí generan un enlace para compartirlo, que quede público, o pueden ustedes grabar con su celular, como les estaba diciendo, si no pueden de pronto trabajar bien en el computador, entonces lo pueden hacer a mano y graban con el celular y explican grabando con la cámara del celular, grabando el ejercicio brevemente, eso sí que aparezcan ustedes presentándose y luego graban allí donde realizaron el ejercicio, o pueden también grabar la pantalla del computador.
¿no? Existen diferentes formas. Entonces allí en la guía les indica el link del video a YouTube, otra plataforma de videos, y después ustedes reportan en su versión final, y también si quieren lo envían al foro, reportan justamente el video. Bueno, vamos entonces, eso es lo que corresponde. Esta es la interfaz básicamente allí de la página para grabar, pero pues existen otras. Entonces ya depende de sus gustos también para realizar allí esos videos. Recuerden que es un video muy corto, muy simple, pero deben cumplir con ese video para el ejercicio número 1. Ahora, 3 de los 4 ejercicios de la tarea 1 corresponden a este tema, leyes de inferencia. Entonces, primero, el concepto de argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento se da cuando tenemos varias proposiciones compuestas y una conclusión. Entonces, aquí tenemos 3 oraciones y las estoy coloreando. Tenemos diferentes colores, un color para cada una de las oraciones. Cada oración está en lenguaje natural y representa una premisa, eso se llama una premisa, o sea, una proposición compuesta. Entonces, en azul tenemos una proposición compuesta en lenguaje natural. En verde tenemos otra proposición compuesta en lenguaje natural y tenemos esta palabra, por lo tanto. Entonces, en esta parte, cuando les hablen de argumentos, lo que vaya después de un por lo tanto, o de por consiguiente, o en conclusión, lo que sigue de allí es la conclusión del argumento. Entonces, lo que está aquí en morado es una proposición compuesta, pero también es la conclusión del argumento. La premisa 1, como les estaba indicando, es justamente lo que está aquí en azul. Si asisto a la webconferencia y preparo la unidad 1, entonces, miren que es una proposición compuesta porque tiene allí palabras como y, como entonces, que son conectores lógicos que unen proposiciones simples. Entonces, eso es una proposición compuesta. La otra premisa, la premisa 2, asisto a la webconferencia y preparo la unidad 1, también tiene aquí el conector. Son proposiciones compuestas. La conclusión del argumento es lo que va después del por lo tanto. ¿Vale? En general, el por lo tanto ya indica, el por lo tanto es más que el entonces, podemos decirlo así. Entonces ya lo que va después del por lo tanto es la conclusión del argumento. Las leyes de inferencia son un conjunto de reglas, miren aquí con diferentes nombres, un conjunto de reglas que me permiten relacionar argumentos y generar conclusiones. Entonces, estas están establecidas en la literatura. ¿Vale? En este momento no. En este momento estoy señalando aquí las diferentes leyes de inferencia en esta tabla, ¿vale? No estoy moviendo las diapositivas. ¿Están viendo la diapositiva de leyes de inferencia? Qué pena, profe. No, sino Sí, que es que señor. yo no sé, sino que es que no sé si me cayó el internet o fue un bajón que de un momento a otro pues me sacó de pues empezó a procesar, o sea, como a volver a entrar, pero me dejó en la diapositiva en donde usted pues explicaba lo del video y de ahí ya no se me volvió a mover nada. Sí, debe ser su internet porque los demás compañeros reportan. Intenta ingresar de nuevo. Yo creo que debe intentar ingresar de nuevo. Aquí me debe aparecer la notificación de que usted está intentando ingresar y yo le doy acceso. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Yo creo que le toca sí. Bueno, de nada. ¿Vale? Les voy a enviar aquí al chat, yo creo que también les voy a juntar en un correo, unas tablitas, vamos a ver si me deja aquí. Ah, no me dejó pegar. No me dejó adjuntar, entonces les voy a enviar al correo, les voy a enviar 2 archivitos con reglas de inferencia, ¿vale? Para que tengan las tablitas que les voy a indicar de reglas de inferencia, son las que les voy a enviar al correo institucional. Bueno, entonces van a ser tablas que tienen estas reglas de inferencia. Entonces, las filas de esas reglas de inferencia se denominan premisas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el modus pone P1, P, entonces Q. Esta es una premisa. P2 es la otra premisa, P. Ustedes van a tener una raya. Ustedes van a ver, en esas tablas van a ver una raya. Esa raya es análogo al resultado de aritmética. ¿Vale? Después de la raya
vamos a tener lo que se llama la conclusión. Entonces, esa raya se puede expresar en lenguaje natural como un por lo tanto. Estas premisas que están arriba implican o permiten concluir lo que está después de la raya, explicando con esta ley de inferencia, pero ya verán que en los problemas es algo muy similar. Lo que me dicen entonces, esta ley de inferencia que se llama modus ponens, es que si yo tengo estas dos premisas, puedo concluir Q. O sea, lo que va después, la primera premisa es una implicación, lo que va después del entonces de la implicación, lo puedo concluir. Miremoslo con ejemplos. Entonces, primera ley de inferencia que se estudia, simplificación. Entonces, si tenemos, le llamamos componentes, pero son proposiciones simples. ¿Vale? Si tenemos estas dos proposiciones, o también pueden ser proposiciones compuestas también, que en general se colocan entre paréntesis. Entonces, llamémoslas proposiciones. Proposición, y también fíjense en los colores. ¿Vale? Aquí es importante para no perderse, fijarse en los colores. Tenemos dos proposiciones P y Q. Entonces, ¿qué dice la ley de inferencia de simplificación? Que si tenemos dos proposiciones unidas por un y, yo puedo concluir o una u otra. Miren, tenemos P y Q, entonces yo puedo concluir P. Miren también los colores. Pero también puedo concluir Q. O sea, yo puedo extraer de aquí, puedo extraer cualquiera de las dos, cuando están unidas por un conector I. Esa es la primera ley de inferencia. Otra que es muy utilizada se llama modus ponendo ponens. ¿Qué características tiene? Que si yo tengo una implicación y después tengo una implicación y después tengo, miren el color, la que va en la premisa 1. Tengo la premisa 2, ¿no? Y la premisa 2 es la proposición que va antes del entonces en la premisa 1. La conclusión es la que va después en la premisa 1, la que va después del entonces, que sería el consecuente de la premisa 1. Miren los colores. Entonces tengo dos premisas. Una de ellas es una que va con entonces y otra es una de las proposiciones. Bien. Ahora, si la segunda premisa es la que va antes del entonces en la premisa 1, la conclusión es la que va en verde. Esa sería el modus ponendo ponens. Miren los colores. Pero tienen que tener esta estructura. Tengo que tomar esta estructura. No, es la misma. Alguien me pregunta que si la flecha que tiene dos líneas es la misma, es diferente a la que tiene una línea. No, simplemente cuestión de notación. De hecho, ustedes verán en la bibliografía que algunos libros utilizan un tipo de flecha, otro tipo de flecha. Eso cambia de libro a libro. Entonces, aquí lo que quiere decir es implicación. Entonces, lo mismo, pero es una buena pregunta. Muchas gracias. Es bien importante esas cuestiones de notación. Lo ideal fuera que hubiese un consenso y todos utilizaran la misma notación, pero no es así. El modus tollendo tollens, que es la otra ley de inferencia, dice que si yo tengo P, entonces Q, y tengo la negación de Q, lo tengo acá, la negación de lo que está en verde, lo que está después de la flecha en la primera premisa, ¿qué puedo concluir? La negación de lo que está en rojo, de lo que está antes del entonces en la primera premisa. Eso es lo que aparece en la tabla. Esto que yo les estoy indicando aquí es lo que aparece en las tablas que ustedes tienen en su bibliografía y que yo también les voy a enviar. El silogismo hipotético. En el silogismo hipotético, si yo tengo dos implicaciones, miren que tengo dos implicaciones, miren los colores, miren la característica de la segunda premisa. El que va antes del entonces es el mismo que va después del entonces de la primera. Miren la característica. Y esta Q implica otra proposición. Entonces, en ese caso, si yo tengo esas dos premisas, ¿qué puedo concluir? Justamente P, entonces R. Los colores ayudan también a que no nos perdamos. Y esta ley también se llama de transitividad. ¿Vale? Esta ley se llama silogismo hipotético. P, entonces R. Muy bien. Silogismo hipotético. Entonces, en el ejercicio 2,
se les van a dar expresiones simbólicas, se les van a dar expresiones simbólicas, 3 expresiones simbólicas, y les van a pedir primero nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces ahí se tienen que ir ustedes a la tabla, una tabla con los nombres, y al ir mirando la tabla, ¿no? Ir mirando la forma. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, si comparamos con la que dice modus ponendo ponens, veremos que este primer caso es el que ubicamos acá, en el modus ponendo ponens. Tenemos una implicación, después tenemos el antecedente de la primera premisa, entonces la conclusión es justamente el consecuente de la primera premisa. Es un modus ponendo ponens. Entonces es algo de comparar, es algo de comparar, de aprender a identificar las reglas de inferencia. Ahora, el silogismo hipotético. Lo identificamos de entrada, como tenemos 2 implicaciones, entonces nos vamos a buscar en la tabla dónde encontramos 2 implicaciones. ¿Dónde? Pues aquí hay 2 implicaciones en el silogismo disyuntivo, 2 implicaciones, pero también hay una tercera premisa, no me sirve. ¿Cuál me sirve? Silogismo hipotético. ¿Vale? Tenemos las 2 implicaciones, la línea que significa por lo tanto. Aquí hay una notación que es de más, en algunos libros no la utilizan, en algunos libros solo utilizan la raya, pero en otros solo utilizan los 3 puntos. También aquí los utilizan los 2. Ambos significan por lo tanto. ¿Vale? Muchas veces el por lo tanto también cuando se está escribiendo en línea, cuando se está escribiendo artículos o cuando se está escribiendo en libros, pues se utiliza, para hablar de por lo tanto se utilizan, desde el punto de vista simbólico se utilizan los 3 puntos. Aquí como estamos de forma vertical, se utiliza también la línea. Solo para mencionarles la notación, pero lo importante es que sepan que después de la línea, después de los 3 puntos, va el por lo tanto, que sería la conclusión justamente del argumento. Y por último, si tenemos una sola proposición y después del por lo tanto tenemos esa proposición o otra proposición u otra proposición, entonces buscamos acá donde tenemos antes de la raya una proposición, esta ley que se llama la ley de adición. Es una identificación lo que deben hacer allí en la primera parte del ejercicio 2. Entonces ya se identificaron. Después hay que definir proposiciones simples. ¿La Q de dónde sale? Me preguntan por allí. Es una ley, ¿vale? Eso es una ley, simplemente. Si yo calculo la tabla de verdad de ellas dos y con el bicondicional encontraré que hay una tautología, o sea, eso es una fórmula. Pueden tomarlo así, una fórmula que funciona, una fórmula que matemáticamente y en la lógica ya está demostrada. Entonces, deben tomarla como cierta. Perfecto, bueno, con mucho gusto. Entonces, en la segunda parte les piden a ustedes definir proposiciones simples. Entonces, recuerden, deben tener un valor de verdad. ¿Sí? Me hace un favor, ahí en la última, en esa P, conclusión P y Q. O sea, ese es el orden en que debe estar si uno la quiere tomar, ¿cierto? Si yo quiero despejar en una proposición P o Q, ¿cómo lo harían? ¿Cómo así P o Q. despejar? Oh, Habría que sí, buscar. quiero en una premisa quiero sacar P o Q, Bueno, la P entonces, sola. se puede sacar, pero de acá, de la simplificación, si es P y Q, la que se llama simplificación permite extraer. Si en las premisas tengo P y Q, puedo extraer o P o Q, cualquiera de las dos. Pero con P o Q no veo. Estás al contrario. Si en las premisas está una de ellas, entonces yo en la conclusión puedo tenerlas unidas con un O. Pero si yo tengo un I, P y Q, sí puedo extraer P o también puedo extraer Q. Puedo extraer cualquiera de las dos. ¿Ok? No, Entonces, yo no he podido encontrar una de esas. No he podido encontrar la fórmula para sacar una P de un P o Q. entonces no se puede. Debe buscarla. Si ¿No? no, si no me escribe, ¿vale? Si no me escribe directamente y miramos cuál es el problema. Pero en este momento
no la estoy viendo, porque miren que todas las P o Q deben ir Sí, es que no la he acompañadas. encontrado, la verdad no me ha dado ningún. Igual Entonces, yo ya le envié el ejercicio, ok, ok. yo Pero ya le igual me envié puede como enviar. medio, pero creo que no está bien según lo que usted explica, ¿no? Entonces te envía la corrección, ¿cierto, profe? Sí, tan Oh. pronto como me sea posible, yo les hago la corrección allí en el campus. Ah, bueno, profe, ¿Vale? gracias. Bueno, mucho gusto. Ok, entonces continuamos, seguimos grabando. Correcto, entonces les piden definir las proposiciones. Miren que en estas tres expresiones simbólicas tenemos las proposiciones P, Q y R. Entonces tengo que definir tres proposiciones P, Q y R. Dadas las proposiciones que se definen acá, entonces recuerden lo que les había indicado, cómo deben trabajarse. Donde va P, reemplazo lo que yo definí en lenguaje natural, lo reemplazo completamente. Aquí utilicé estos recuadros de colores justamente para indicar que donde va P, voy a escribir toda la expresión en azul. Donde va esta entonces, donde va este conector, entonces lo que está aquí en negrito, pues voy a reemplazarlo por su respectiva expresión en lenguaje natural. Entonces, P, Marta participa activamente en el foro. ¿Qué sigue después de P? Un entonces. Que si yo quiero lo puedo complementar con un sí antes de la primera proposición, lo puedo hacer, pero si no lo coloco, no hay problema después de que coloque el entonces. Marta no tiene dudas. ¿Por qué? Porque yo defino Q como Marta tiene dudas, pero aquí está negada. ¿Cómo niego que Marta tiene dudas? Digo que Marta no tiene dudas. En los ejercicios ustedes encontrarán puntos seguidos y esto también es una indicación. ¿Cómo separo yo las premisas? Las separo por puntos seguidos. Esa pausa que yo hago allí en lenguaje natural con el punto seguido me indica que voy a cambiar de premisa. Entonces la otra premisa solamente tiene P. Reemplazo P por lo que está aquí en azul, como yo definí aquí en lenguaje natural, diciendo que Marta participa activamente en el foro. Ahora sigue la línea o siguen los tres punticos. ¿Cómo lo represento en lenguaje natural? Digo por lo tanto. Y represento la negación de Q. La negación de Q es Marta no tiene dudas. Hago lo mismo con las otras dos expresiones. Recordando, por ejemplo, que aquí en este silogismo hipotético tengo una tercera proposición, definida una tercera proposición. Es muy importante que si no tenemos de pronto la práctica inicialmente, utilicemos los colores. Utilicemos los colores tanto aquí en las definiciones como inclusive en la expresión simbólica, ya sea subrayando o escribiendo las letras de colores, respetando los mismos colores de cómo definir las proposiciones simples en lenguaje natural y después escribiendo en colores en la expresión total en lenguaje natural. ¿Vale? Y así no me voy a perder. Y las escribo tal cual. Las escribo tal cual, respetando la definición, lo que significan los diferentes símbolos, condicional, bicondicional, negación. ¿Vale? Entonces les recomiendo utilizar colores y así no nos perdemos. Entonces aquí tenemos la tercera expresión. Eso sería lo que deben realizar en el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3, de entrada les dan la expresión, pero en lenguaje natural. Ustedes tienen la expresión en lenguaje natural. Antes de continuar, les recuerdo por favor que se inscriban aquí, que llenen el formulario de asistencia. Luego les reitero que es muy importante que yo tenga esa información de que ustedes están asistiendo. De nuevo en el chat coloqué el formulario de asistencia. Recuerden por favor que este CIPAS lo llamamos CIPAS. Voy a escribir aquí el nombre, CIPAS de tarea 1. Ese sería el nombre del CIPAS. Y le voy a escribir también el nombre del tutor. ¿Vale? Porque así ya los puedo ubicar. Ahí les estoy escribiendo en el chat esas informaciones. Bueno, entonces les van a dar a ustedes una expresión en lenguaje natural y les van a pedir la conclusión. Entonces, ¿cómo así que la conclusión? Ya vamos a ver, porque tenemos que identificar cuáles son las proposiciones simples. Y después de identificar las proposiciones simples, podemos escribir la expresión en lenguaje simbólico. Y con ello podemos irnos a la tabla, identificar la ley de inferencia aplicada, y con eso podemos escribirla ya en lenguaje simbólico, simplemente extrayéndola de la tabla. Entonces, ¿cómo identificamos las proposiciones simples? Primera indicación.
Recuerden que les dije que las diferentes premisas se suelen separar por puntos seguidos que dan esa pausa. ¿Vale? Entonces, este punto seguido ya me da una indicación de que esto que está aquí a la izquierda es una premisa, o sea, una proposición compuesta, y lo que va después del punto seguido es otra premisa. Aquí no están escritas en los ejercicios, no están escritas en las conclusiones. Hay que identificar primero las premisas, escribirlo después en lenguaje simbólico y después, de acuerdo a las leyes de inferencia, sí hay que identificar cuál es la, pero aquí no está la conclusión todavía. Entonces, recuerden, punto seguido me separa las premisas. Entonces, ahora identificamos las proposiciones simples. Primero aquí tenemos, María usa tapabocas. Tiene características de proposición simple, ¿cierto? Sujeto, verbo, predicado. Y puede ser verdadero o falso. Ahora miren esta palabra, entonces. Tiene menor probabilidad de contagio. Miren que estoy utilizando también colores ya para ir identificando las diferentes proposiciones y el color negro para llamar la atención sobre los conectores lógicos. Miren que aquí ese entonces está siendo acompañado antes del sí, pero es solamente una escogencia, se puede colocar solamente el entonces si se quiere. Punto seguido, ¿vale? Miren que acá dice, tiene menor probabilidad de contagio. Entonces esa es la proposición que ya identifiqué previamente, lo que sigue acá. Entonces, ese no lo voy a señalar todavía, pero una tercera proposición simple es esta. María protegerá a su familia. ¿Por qué lo escribí acá con el María si no aparece aquí en la expresión? Porque para yo hablar de una proposición simple, tengo que escribir tanto el sujeto como el verbo como el predicado. ¿Vale? Pero en la expresión como tal, se entiende que se está hablando del sujeto María, entonces está bien. Pero ténganlo presente, ¿vale? Por favor, cuando definan proposiciones simples, indiquen el verbo, así en la expresión no esté. ¿Vale? Entonces, en verde tenemos una proposición, en rosado tenemos otra, y en naranja tenemos otra. Tenemos esas tres proposiciones. Ahora, ya definidas las proposiciones, hacemos la identificación al lenguaje natural, perdón, al lenguaje simbólico, del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Entonces, proposición naranja, la llamé P, proposición verde, la llamé Q. ¿Cómo están unidas ellas? Por medio de un entonces. Muy bien. Ahora vamos con la otra premisa porque ellas, después de esa primera premisa, sigue un punto seguido, ¿no? Aquí en el punto seguido acaba la premisa. Vamos con la otra. Proposición verde, la llamé Q. Y aquí voy a leerles esta frase. Si tiene menor probabilidad de contagio, protegerá a su familia. Entonces, esto que está aquí atrás, tiene menor probabilidad de contagio, implica lo que sigue. Entonces aquí hay un entonces también, que solo se entiende cuando lo leemos en contexto. ¿Vale? Entonces es importante que la lean. Que la lean en su lenguaje natural y ello les hace saber que aquí también hay una implicación. Entonces miren que tenemos dos premisas, ambas son implicaciones. Miren los colores. Entonces esto tiene una cara de silogismo hipotético. Miren aquí el verde, el consecuente de la primera premisa aparece en el antecedente de la segunda premisa. No se conoce la conclusión. Nos vamos a la tabla de leyes de inferencia, la tenemos aquí al lado. Identificamos con un silogismo. Aquí tenemos que buscar estas dos implicaciones que aparezcan en las premisas. Poniendo pones, por ejemplo, no aparece, pero si miro el silogismo hipotético, sí aparecen las dos implicaciones. Es un silogismo hipotético. La conclusión, como ya me están escribiendo ahí, es P, entonces R. Entonces, miren, ya está la conclusión. Entonces, miren los pasos. Identifiqué proposiciones simples, ya sea con colores, eso ayuda mucho. La pasé al lenguaje simbólico. Mire la tabla de reglas de inferencia. Identifiqué cuál es la conclusión en lenguaje simbólico. Es el silogismo hipotético. ¿Vale? Aquí está en este recuadro. Entonces la conclusión me la pide el ejercicio en lenguaje natural. Entonces, primero la escribo allí en lenguaje simbólico y la paso al lenguaje natural, teniendo en cuenta cuáles son las
proposiciones simples definidas previamente. Si quieren, luego se borra esto aquí, ¿vale? Solamente me queda esto en lenguaje. Mire que esa no estaba en la expresión que el libro, el taller me brinda. Pero pueden dejar las dos si quieren. Y ahí se va a entender que el ejercicio se hizo bien. ¿Cuál es la ley de inferencia aplicada? Pues ya se identificó. De hecho, para responder la primera, hay que responder la segunda previamente. Es el silogismo hipotético, muy bien. Y el lenguaje simbólico es solamente transcribir lo que está en la tabla, la expresión para el silogismo hipotético. Entonces, de nuevo, se está trabajando entre el lenguaje natural y lenguaje simbólico. Se pregunta varias veces justamente para que queden claros esos conceptos. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio número 3. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Entonces, en el ejercicio 4 ya ingresa un nuevo concepto, que es la demostración del argumento. Primero se les va a brindar un argumento. ¿Qué características tiene? Pues es una expresión grande a la izquierda. Miren que está entre llaves. Aquí entre estas llaves tenemos 3 expresiones entre paréntesis y ellas están unidas con i, ¿vale? Entre ellas están unidas con i lógicos. Todo eso que está entre llaves implica, flecha hacia la derecha, lo que está a la derecha. Otra expresión entre paréntesis. Entonces, el ejercicio les va a indicar a ustedes que las 3 premisas son los términos que están entre paréntesis en la expresión de la izquierda. El problema ya les va a dar eso. Y les va a indicar también cuál es la conclusión, que es lo que está a la derecha. Esto sería un por lo tanto, esto se leería un por lo tanto, que sería la conclusión del argumento. Entonces, primero, ¿qué pide? Definir proposiciones simples y lo mismo que en un ejercicio previo. Hay que definirlas en un concepto que se solicita sea contexto académico. Hablar de actividades universitarias, actividades de colegio, realización de tareas y ese tipo de cosas. Entonces, se identifican cuántas letras. Se identifica la letra P, la letra Q, la letra R y la letra S. La letra R y la letra S no se identifican más letras. Entonces, por ejemplo, se identifican acá con el sujeto Mateo. Todas son diferentes y se están utilizando también diferentes colores para cada una de ellas. Miren que todas tienen sujeto, verbo y predicado. Pueden ser verdaderas o falsas, entonces son proposiciones simples. Miren que al mismo tiempo se colorearon en la expresión aquí, en la expresión larga. Se le colocaron los mismos colores, eso para no perderse, eso es importantísimo hacerlo mientras no se tenga la práctica. Después, también es importante, como se tienen negadas esas proposiciones simples en la expresión aquí grande, pues se escriben las expresiones en lenguaje natural negadas, la negación de R y la negación de S. Se colocan aquí y también se manejan los mismos colores. Ya se tienen en lenguaje natural definidas esas expresiones. Aquí lo que habíamos escrito previamente. Después, reemplazar esas variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Esa es una expresión más larga, pero si se hace en orden y respetando los colores, no va a haber ningún problema. Entonces tenemos las proposiciones P y Q. Esta proposición P, la proposición verde, la escribo completamente acá. Proposición Q, la proposición roja, la escribo completamente acá. Y ellas están unidas por un entonces. Que la quise complementar con el sí para que tuviera un poquito más de sentido en el lenguaje natural, pero ya saben que si quieren no lo escriben. En el caso del entonces. ¿Con qué continúo? Con un y. Entonces lo escribo acá en lenguaje natural. Pero también tengo que tener en cuenta que aquí tengo una negación, un entonces y otra negación. Entonces lo puedo representar con un sí, entonces. Pero si quiero no coloco aquí el sí y solamente coloco el i que venía acá, el i que venía acá, y después negación de R y negación de S, que son los que ya previamente había escrito en lenguaje natural. Ellos están unidos con el entonces. Entonces miren que los colores son importantes. Después, ¿con qué sigo? Con un i
Miren que estoy utilizando el... Profe, tengo una duda. ¿Sí? Usted colocó y si no estudia métodos de validez de argumentos, o puedo colocar y Mateo no estudia métodos de validez de argumentos. ¿Puedo colocar el nombre también? Sí. Sí, claro, perfecto. Pues es lo ideal, ¿no? Sino que a veces queda como redundante en una oración mencionar tantas veces el sujeto. Listo, Pero profe, está bien, gracias. pero está bien. Si no se quieren perder, está bien colocar el sujeto las veces que consideren necesarias. Muy bien. Vale, gracias. Bueno. Profe, una Con- preguntita. Ajá. Lo que sucede es que yo me basé en este punto con el anexo que daban ahí en el aprendizaje, en el entorno de aprendizaje. Sí. Y en el ejemplo no hacían énfasis como en el y, o sea, lo que usted está ahí señalándonos, y sí. Entonces yo le daba era punto, punto y continuaba. Si no estudia, entonces ahí me habría quedado Es mal. otra forma. No, es otra forma. Ah, Eso, sí. otra forma puede ser decir también. Son sinónimos. Son sinónimos y si lo hacen así, pues Profe, yo o sea que yo selecciono el conector que más se acomode como a la expresión, a la frase. Sí, ese es un trabajo adicional que sería genial que lo hiciera. Estaría también bien. Muchos utilizan un punto seguido, sino que pues como aquí les estoy indicando y utilizando como la expresión en lenguaje natural de esos conectores, pues no quería colocarles punto. Ah, ok, Pero entonces no quedaría mal si le no, puse punto seguido. no, lo usan porque el punto seguido significa como para separar dos oraciones, para hacer un descanso, pero no se está negando lo anterior ni nada. Ocurren las dos cosas y si utilizan el punto seguido también en algunos casos y está bien, está bien. Se puede considerar Bueno, que está señor, bien muchas teniendo en gracias. cuenta eso, teniendo en cuenta que ocurren las tres cosas. Por ejemplo, aquí ocurren las tres cosas que están entre paréntesis. Ese y quiere decir que las tres cosas están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Vale? Pero está bien, Muchas pero gracias. muchas gracias a usted por la aclaración. Muy buen aporte. Correcto. Entonces continuamos aquí con las otras dos proposiciones. La proposición verde y la proposición café. Y ellas están unidas con un y. ¿Vale? En este caso, esos y que están entre paréntesis, es mejor representarlos por el y. Los que están por fuera de los paréntesis, los que conectan estas expresiones compuestas, sí son los que a veces se colocan como puntos seguidos. Entonces, sigan esa convención, ¿vale? Porque lo que está entre paréntesis es como una oración, es como una idea. Y entonces se ubican justamente entre paréntesis por eso, y se separan con estas y porque son ideas. Entonces se utilizan los puntos seguidos para las y que van por fuera. Así es para que tenga más sentido. Y por último, este sí, el entonces que aparece aquí, que dice que lo que está a la izquierda, todo entre llaves, implica lo que está a la derecha, ese sí significa, se escribe en lenguaje natural, por lo tanto, para indicar que lo que viene después es la conclusión del argumento. Y de nuevo utilizo proposición roja, está unida con la proposición café por un conector lógico y. Miren que está entre paréntesis. La i que está entre paréntesis, sí la escribo en lenguaje natural como i. ¿Correcto? Entonces, siguiéndolo de esta forma, siguiendo en orden, respetando los nombres que se le dieron a las proposiciones simples y los colores, tenemos ya la expresión larga escrita en lenguaje natural. Me responde a un párrafo allí escrito en lenguaje natural. Esa es la primera parte del ejercicio número 4. De hecho, la segunda parte. La primera es la definición de las proposiciones simples. La segunda parte es pasarlas al lenguaje natural. Después piden de nuevo generar una tabla. En este caso, primero piden la tabla en el simulador. Entonces ya saben, ir al enlace, llegar acá. Miren que ahora vamos a tener 4 letras. Entonces vamos a tener 2 a la 4 filas. 2 a la 4 es 16. Se escribe acá toda la expresión. Se genera la tabla y vamos a tener que al final se debe encontrar que todos los valores de verdad son verdaderos. ¿Qué se obtuvo? Una tautología.
El hecho de que dé tautología significa que, o implica que se pueden utilizar las leyes de inferencia para demostrar la validez del argumento. ¿Sí, Manuela? Eso Se era lo puede que hacer. quería decir. Sino Sí, que sí. es que en la guía aparece que primero es la manual y después es la del... Ok. Sí, la verdad el orden no importa, ¿no? Pero sí deben hacer la manual para la... Siempre deben hacerla, pues utilizar que se tiene ese recurso, la virtual, simulador, para saber ustedes que les quedó bien. Pero deben hacerla ambas, que vamos a mostrar que se deben hacer también la tabla manual. Pero lo que les iba a indicar es el resultado. El simulador ya dio que el resultado es una tautología. Si da una tautología, entonces yo puedo utilizar las leyes de inferencia, juntar de una forma adecuada estas premisas para llegar a la conclusión. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Listo. Entonces, primero vamos con la tabla manual. Entonces, tabla virtual nos dio una tautología. Vamos a verificar en la tabla manual si nos da una tautología. ¿Vale? Manuela, ¿tienes abierto el micrófono? Por favor. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, vamos a identificar primero para generar la tabla manual. Identificar proposiciones simples, las letras P, Q, R y S, las 4. Negaciones. Para utilizar las leyes de inferencia, siempre la tabla de verdad debe ser una tautología. Sí, siempre para utilizando las leyes de inferencia demostrar la validez de un argumento. Demostrar la validez del argumento es utilizando leyes de inferencia, combino estas premisas, las que están aquí entre paréntesis, puedo generar otras premisas, las combino también utilizando leyes de inferencia y al final debo llegar a lo que está aquí a la derecha, que es la conclusión. Pero para ello debo calcular la tabla de verdad de toda esta expresión y verificar que dé una tautología, que den todos los valores, todas las filas deben dar verdaderas al final. Entonces, identificamos también, continuando aquí, identificamos las negaciones, se niegan R y S, ya las identifiqué, en este caso hay negaciones. Identifico las premisas, o sea, las que están entre paréntesis. Pues esta la llaman aquí premisas, pero esta es la conclusión. Q y S es la conclusión del argumento. Y por último, la relación entre premisas, que es, primero tengo estos dos paréntesis unidos por un i, que es lo que coloco aquí en el 11. Después, el 11 lo uno a través de un i con este tercer paréntesis. Entonces tengo todo lo que está aquí entre llaves como mi columna 12. Y después la columna 13 es toda la expresión. Vamos a verlo más paso por paso. Entonces tenemos las premisas, serían, esta es la parte de arriba de la tabla, ¿no? Sería la primera fila que me indica los nombres de las columnas, las proposiciones simples. Después coloco las negaciones que pueda encontrar de premisas simples. De proposiciones simples, perdón. Las negaciones de proposiciones simples. Sería mi 5 y 6. Columnas 5 y 6. Después, los que están entre paréntesis. Tengo 4 paréntesis, entonces eso los ubico aquí. ¿Vale? Esos serían los que llamamos premisas. Y por último, tenemos la relación entre las premisas. Entonces tengo aquí lo que está en amarillo. Que uní primero estas dos. Después las debo unir con esta tercera, me queda lo que está entre llaves, y por último, lo que está entre llaves, entonces implicando lo que está a la derecha. Ya con eso me quedan todas las columnas. Entonces, esa es la tabla de verdad que debo llenar. Número de filas, como tengo 4 proposiciones simples, entonces 2 elevado a la 4 me da 16. Entonces tengo aquí 16, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 16. ¿Okay? Rápidamente vamos a ver. Entonces, como me preguntaban antes, ¿cómo sería el caso de 16 filas? Bueno, tomo la mitad, 8, las voy a tomar verdaderas, y la otra mitad falsas. De nuevo la pregunta,
¿Cuántas verdaderas hay? 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces en la segunda columna tomo 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora me pregunto, ¿cuántas verdaderas hay? 4. Mitad de 4, 2. 2 verdaderas, 2 falsas. Y así para la tercera, mitad de 2, 1. Entonces una verdadera, una falsa. Con esa técnica ya estoy certificando que estoy considerando todas las posibles combinaciones, todas las posibles maneras de organizar verdadero y falso en esas 4 proposiciones. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Me debo fijar. Tengo que negar R y S. Como las tengo que negar, entonces me voy a fijar en las columnas de R y S. ¿Vale? Me fijo en la columna de R y la niego acá. Donde está verdadero pasa a falso, donde está falso pasa a verdadero. Esa sí la tengo que hacer una por una, irme fijando. Pero no es complicado. Acá, como tengo S en esta columna y necesito la negación de S, entonces me voy fijando. Verdadero lo pasé a falso, falso a verdadero y así sucesivamente. Ahora tenemos una implicación, P implica Q. En caso de que no se vea bien la flechita, esto es una flecha, P implica Q. ¿Vale? Todas son implicaciones, no hay doble implicación. Todas las que se ven acá, que de pronto no aparece la flechita, todas son flechitas de implicación. Entonces necesito considerar P y Q. Y me fijo en la columna de la tabla de estudio cuando es falso. P implica Q es falso solamente cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces me fijo cuando P es verdadero y Q es falso. En estos 4 casos. De resto es verdadero. Miren que ya completé esa columna. Ahora debo considerar negación de R implica negación de S. Como yo ya tengo las columnas para negación de R y para negación de S, me fijo en estas 2 columnas. Las que están en amarillo son en las que me voy a fijar para llenar la columna en verde. Entonces, de nuevo, es una implicación. De nuevo, me fijo en esta columna de la tabla de estudio. ¿Cuándo es falsa? Cuando tenemos verdadero implica falso. O sea, cuando lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es falso. Entonces, me fijo con cuidado cuáles van a ser las filas donde lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es falso, en estas 4 filas. Esto las indico acá en rojo y el resto es verdadero. Ahí vamos completando nuestra tabla. Ahora nos encontramos P y S. Entonces me voy a fijar en la columna de P y después en la columna de S. Me fijo acá en la tabla de estudio, P y S es verdadero solamente cuando ambas son verdaderas. Cuando ambas son verdaderas voy a tener P y Q verdadero, pero aquí es P y S. Entonces me tengo que fijar cuando P y S son verdaderas al mismo tiempo, que es en estos 4 casos. ¿Correcto? Ahí en esos 4 casos obtengo verdadero y el resto los escribo falso, 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 falso. Ya sé con certeza que dan falso. Haciéndolo con cuidado, puedo ir haciendo rápidamente la tabla. Q y S es lo mismo, ahora me tengo que fijar en las columnas de Q y en la columna de S. Busco cuando ambas son verdaderas. Esas son verdaderas y el resto son falsas. Ahora, ya tengo que considerar la conexión entre los... o considerar la relación entre 2 paréntesis. ¿Sí, Jason? ¿Me va a preguntar? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ahora trato lo que está entre paréntesis como si fueran proposiciones. Miren que ellos están unidos por un y. Y está relacionando a este paréntesis, P entonces Q, con el paréntesis no R implica no S, que son las columnas que yo ya había calculado previamente. Entonces, en la construcción de la tabla de verdad, partimos de las proposiciones simples y se van obteniendo resultados y esos resultados se van utilizando luego. ¿Ok? Por aquí me están diciendo 9, 4, 3 me están dando ya. Entonces ustedes van verificando con lo que previamente ya habían calculado allí. Yo necesito, como es un y, entonces necesito que ambas sean verdaderas. Entonces en este caso tenemos 3, 5, 9. Tenemos 9 casos donde ambas son verdaderas. El restante son falsas. Ahora, esta columna que acabé de calcular la necesito unir con un y con esta columna. ¿Vale? Estoy uniendo las 2 columnas amarillas. Y necesito identificar, como están unidas con un y, tengo que seguirme fijando en esta columna del P y Q. Identificar dónde ambas columnas son verdaderas. Solamente
en un caso, aquí en la primera fila. Muy bien, Manuela. Ahora, acabe de calcular entonces la expresión entre llaves, entonces me voy a fijar en la expresión entre llaves, en esa columna, y en la columna de Q y S. ¿Por qué? Porque esa ya es la conclusión del argumento. Ellas están unidas por un entonces, por un condicional, que sería esta columna de mi tabla de estudio, y ella me dice que solamente son falsas cuando tenemos verdadero implica falso. Ahora fijémonos en el sentido. Tenemos que ir desde acá para acá. O sea, esta va a ser mi columna 1, va a ser la columna de la izquierda. O sea, sería el P que yo considero acá, es toda esta columna. El P que yo considero acá en la tablita de arriba es toda esta columna. Y el Q que yo considero en la columna es toda esta columna, ¿vale? La que llamo columna 2. Miren acá el sentido. Columna 1, toda esta expresión. Columna 2, Q y S. Ese es mi argumento. Entonces necesito identificar cuándo tenemos que verdadero implica falso, porque ahí sería falso. No se encuentra ningún caso en que aquí tengamos verdadero, esta columna más ancha, y aquí tengamos falso. Por ello, toda esta columna de la derecha, la columna final, da verdadera. Encontramos la tautología, lo que previamente el simulador nos había arrojado. Entonces, aquí comparándolas, se puede verificar que se pueden utilizar las reglas de inferencia, es una tautología, todas son verdaderas, muy bien. Es una tautología y se pueden utilizar, se utilizar las reglas de inferencia para demostrar la validez del argumento, para llegar de las premisas a la conclusión. Entonces hay que tener a mano la tablita, tener escritas de esta forma vertical las premisas. Recuerden que se le da nombre P1, P2, P3. Hay que identificar las premisas. ¿Por qué? Porque luego se van a llamar. O sea, se va a hablar de la premisa 1 y la premisa 2, se puede extraer tal información. Entonces, por ello es bueno etiquetarlas. Correcto, se etiquetan, se les da nombre a las diferentes líneas que son las premisas, que el ejercicio se las va a dejar escritas así y el ejercicio también les va a indicar cuál es la conclusión. Esa es la conclusión y ahí es donde tenemos que llegar. Hay que tener a la mano la tabla con el resumen de las reglas de inferencia. Si nos fijamos, entonces tenemos que llegar a Q y S, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos fijamos en esa premisa 3? Entonces, nos vamos aquí a la regla de simplificación. Mire, tenemos un P y S. Tenemos dos proposiciones unidas a través de un I. ¿Qué dice la regla de simplificación? Que yo puedo extraer cualquiera de los dos. Entonces yo puedo extraer P, cualquiera de las dos proposiciones. Y debo escribir a la derecha indicando qué fue lo que hice. ¿Qué se hizo? Se utilizó la simplificación en P3. ¿Eso para qué? Para la persona que lea entienda qué fue lo que usted hizo y verifique si el paso que usted utilizó fue correcto. Se utilizó de la manera correcta la respectiva ley de inferencia o regla de inferencia que usted está llamando. Aquí está correcto. Extraje una de las dos proposiciones. De hecho, puedo extraer la otra también, pero debo extraerlas en filas diferentes. ¿Correcto? Estoy diciendo qué se utilizó, qué regla se utilizó, y ambas reglas de simplificación se utilizaron en la misma premisa. Estas nuevas que van apareciendo aquí son premisas también, por eso se les va dando este nombre, P4, P5. Bien, entonces inicialmente teníamos 3 premisas, ahora tenemos 5. Y las podemos combinar, las antiguas con las nuevas. Si observo la premisa 1 y la premisa 4, miren que tiene la forma del modus ponendo ponens, una implicación, y en la otra premisa tenemos el antecedente de la primera premisa, el que está a la izquierda del entonces. Entonces puedo utilizar el modus ponendo ponens. A veces, a pesar de que se utilice la regla de inferencia bien, no me va a generar un resultado que me sirva, pero pues no está mal. A veces cuando no se tiene práctica, pues se combinan todas las que uno pueda combinar y después ve qué puede utilizar. Por ejemplo, aquí se combinaron estas dos y me generó ¿qué resultado? Me generó Q, una premisa 6 que se llama Q.
utilizando el modus ponendo pones. También a veces si uno no quiere escribir todo el nombre, puede escribir la sigla. Miren que aquí los nombres en la tabla tienen las siglas. Entonces, para que no quede tan saturado de letra la definición, la demostración, perdón, escribo simplemente MPP en P1 y P4. Utilicé P1 y utilicé la nueva P4 y obtuve Q. Ahora voy a obtener una nueva. Yo tengo que llegar aquí a la conclusión Q y S. Tengo por separado la premisa 5S y la premisa 6Q. Si utilizo la adjunción, si yo tengo en dos filas diferentes, en cada una de ellas, una proposición, yo las puedo unir utilizando la adjunción por medio de un y lógico. ¿Listo? Utilizando la conjunción, me quedó esta expresión. Esa premisa 7 va a ser Q y S, que justamente es la conclusión del argumento. Q y S es la conclusión del argumento. Entonces mi premisa 7 es la conclusión. Debo decir qué fue lo que hice. Utilicé la adjunción, miren acá, utilicé la adjunción en P6 y P5. Correcto, llegué a Q y S, y esa es la conclusión de mi argumento. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes en el ejercicio número 4. ¿Vale? Mientras tanto, les voy recordando el enlace de asistencia. De nuevo, ya han ingresado más compañeros previamente, ese es el enlace de asistencia. Recuerden que este CIPAS se denomina CIPAS de tarea 1. Estamos discutiendo. ¿Cuándo subes este CIPAS a la plataforma? Esperemos que hoy consiga cargarlo bien, cargarlo también a YouTube, porque como son tan largos, a veces demoran unas cuantas horas también dependiendo de cómo esté el internet. Yo creo que hoy en la noche debería estar y yo creo que se los envío. Como todos los profesores estamos haciendo CIPAS, entonces es más directo que cada tutor se los envía a sus estudiantes. Entonces la idea es enviárselos por correo y también al grupo de Skype. Profe, una preguntita. ¿Sí? Usted realizó la simplificación de P3, ¿cierto? Pero la hizo con I. Y a mí en mi ejemplo me aparece que la tengo con O y yo también pues realicé la simplificación con la O. ¿Se puede o No, solamente tiene que ser con la I. Esa tiene que ser con la I. Sí, si no debe hacer la corrección. Entonces, ¿cómo se podría? Si quiere, vuelve y me lo envía. Si quiere, Ah. haga la corrección y vuelve y me lo envía. Si yo de pronto le califico y si de pronto no recuerdo, le voy a calificar indicándole que no puede utilizar ese paso y usted me vuelve a enviar el ejercicio corregido. Lo puede hacer, para eso es el foro. El foro no es para enviar los ejercicios perfectos, sino para enviarlos y establecer allí esa comunicación, inclusive entre los mismos integrantes del grupo, entre los mismos estudiantes. También pueden interactuar y también yo puedo indicarles si tienen que hacer alguna corrección y las veces que sea necesario, no hay ningún problema, ¿vale? Pero sí, la simplificación tiene que ser con el I. Ay, profe, y entonces ahí uno cómo podría demostrar con el O, porque yo me estuve leyendo las leyes y pues no sé cómo. Tienen que buscar. Ah, bueno, muchas gracias. Con el O, sí, pero con el, miren que hay reglas de inferencia que utilizan el O. Entonces deben buscar. Si ustedes tienen un O y lo quieren utilizar, entonces buscan en las reglas cuáles tienen O. Y verificar si las otras premisas hay una que les pueda encajar en esa regla que tienen O. Si no, no se puede utilizar. ¿Vale? Eso es lo que deben hacer. Cualquier cuestión me escriben directamente. Bueno, entonces, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces recuerden, les iba a recordar el nombre del CIPAS en caso de que, no sé si se lo alcancé a escribir aquí. Ah, no, sí se lo alcancé a escribir. Eso es lo que escribieron. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es la diferencia de adjunción y adición? Digamos, usted en la última usó adjunción, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en adición? ¿O cómo la podría usar?
A veces tienen que tener también en cuenta que se utilizan unos nombres un poquito diferentes, ¿vale? Pero en estas tablas y las que les voy a enviar, se utilizan estos mismos nombres. Pero en la que estamos analizando, adjunción, es que tomamos dos premisas, miren acá P5 y P6, cada una de estas premisas tiene una proposición. Adjunción dice que yo las puedo unir, generando una nueva premisa, unir por medio de un y. Miren, S y Q, entonces la uní como Q y S, que sería lo mismo que tener S y Q. Eso es adjunción. La que en esta tabla llaman adición, que estamos llamando adición, es que si tengo una premisa, puedo generar una otra premisa, puedo concluir de ella tomando la proposición de la premisa anterior, uniéndola con un o con otra. ¿Vale? Mire aquí en la tabla la diferencia ya dos. En la adición tomo una premisa, una única premisa, y esa premisa es una proposición. La conclusión es P o Q. En cambio, en la adjunción tomo dos premisas, cada una de esas premisas es una proposición. Y la conclusión es la unión, llamémoslo así, conectarlas por medio de un y, P y Q. Esa sería la diferencia. ¿Vale? Entonces aquí utilizamos la adjunción, que es utilizar dos premisas, cada una de ellas es una proposición, y las uní por medio de un y lógico. Y se llegó con ello a la conclusión del argumento. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, recuerden, en caso de que no lo hayan entendido bien, es que deben seleccionar una letra. ¿Correcto? A, B, C, D, O, E. Deben escribir en el foro que ustedes seleccionen esa letra. Cuando ustedes ingresen al foro, en caso de que no lo hayan hecho, deben verificar que sus compañeros no hayan seleccionado su letra. Si han seleccionado su letra, deben seleccionar otra. ¿Esto para qué? Para que las 5 personas del grupo colaborativo al que pertenezcan no repitan ejercicio. ¿Vale? Entonces deben seleccionar la letra e indicar. Recuerden que, si Sebastián, puedes hacer la pregunta. Recuerden que ustedes van a entrar al foro y van a encontrar 1 o 2 mensajes que ya les he enviado, entonces le dan aquí responder y ahí es que ustedes indican cuál es la letra que van a trabajar. Si ya lo hicieron, allí es que ustedes luego van a poder colgar los aportes. Recuerden cómo deben ser las normas de etiqueta que llaman para comunicarse en este tipo de foros, que deben ser respetuosos. Aquí tenemos 2 ejemplos de cómo comunicar la letra que ustedes escogen, saludando siempre, al final agradeciendo, así para todos sus cursos deben manejar estas normas. Entonces, por ejemplo, aquí dicen para el desarrollo de esta actividad selecciona los ejercicios del literal A, y así con la letra que ustedes escojan. Sebastián pregunta, ¿la simplificación la podemos utilizar en caso de que las premisas tengan negatividad? Sí. Aquí de hecho no lo colocan, pero sí se puede utilizar la adjunción. Claro, si tuviésemos no P y no Q, o si aquí tuviésemos no S y no Q, y la conclusión fuese no S y no Q, podría haberlo utilizado también y me quedan al final con la negación. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Es que en el ejercicio que escogí tenía esa premisa, entonces no sabía si lo podía utilizar o no. Por ejemplo, mire acá, cuando esté revisando, mire acá este ejemplo que les dan para el mouse poniendo pones, mire que lo utilizan utilizan 3 formas, ¿vale? Y aquí les indican que se puede utilizar con negativo, respetándolo. En este caso es conveniente verlo así como con colores. Llaman P y Q con diferentes colores. Aquí llamarían P y no Q, todo no Q con otro color. Si llaman P rojo, no Q, todo es verde. Entonces al final la conclusión va a ser todo lo verde, o sea, el no Q, el Q con la negación. ¿Vale? Eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces, bueno, ustedes recuerden siempre leer la bibliografía. También ustedes pueden utilizar todo el material que les he estado enviando, videos, aquellas OVAs, aquel material virtual
que se puede utilizar, también se puede, cada persona tiene su método de estudio, lo que mejor les funcione. En el caso de la bibliografía escrita, tengan en cuenta que se les indica las páginas que deben leer, ¿no? O sea, se les dan los nombres de los libros, pero también se les indica las páginas, no es que lean todo el libro. Profe, qué pena. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. ¿Hay que colocar referencia? Sí, al final, siguiendo el formato A. Listo. Y otra cosita, es que John Edward está preguntando que si una negación no altera la ley de inferencia. No, no la altera, pero sí respetan la forma. ¿Vale? Básense en esta tabla. Tienen que respetar la forma, entonces por eso les estaba indicando. Tienen que, ¿cómo les indico? Miremos de nuevo el modus ponendo ponens. P, entonces Q. La otra premisa, P. ¿Qué concluyo? Q. Si tengo P, entonces no Q. Tengo P en la otra, ¿qué concluyo? No Q. Se va con la negación. O si tengo no P, entonces Q. Y en la otra tengo no P, ya puedo concluir Q. Porque conservan. La negación aquí va incluida con la proposición. Y mire que se repite. Con la negación se repite aquí abajo, lo que les estoy señalando. Entonces, ¿qué concluyo? El consecuente de la primera premisa. Y de hecho se demuestra porque si yo hago la equivalencia, obtengo una tautología. Eso se puede demostrar desde el punto de vista lógico. Pero sí deben respetar la forma. ¿Correcto? Entonces, antecedente, consecuente de la primera premisa. En la segunda premisa tengo el antecedente de la primera premisa. ¿Cuál es el resultado? El consecuente de la primera premisa. No la altera, si está de esa forma. Y recuerden que la doble negación está aquí en las leyes de inferencia. ¿Qué es la doble negación? Es negar algo que está negado. Entonces, si yo niego no P, me queda al final P. Es como que se anula. Ok, sí, solo que es que aquí veo y no me dejan el chat adjuntar. Alguien me está pidiendo la tabla de leyes. Listo, entonces ahora les envío al correo. De hecho, observen allí. Aquí estoy en el Skype. Aquí en paralelo estoy en Skype y voy a subirlas. Al grupo de Skype voy a subir los archivos que me permite solamente arrastrando. Listo, ya arrastré al grupo de Skype. Arrastré las dos. Y es que no me dejan aquí. Ya envié las dos tablas al grupo de Skype. Por lo pronto, en el grupo de Skype encontrarán las dos reglas de diferencia. Son dos PDFs. Son en esencia lo mismo. Pero se pueden guiar para que utilicen esas reglas, ¿vale? No tengo que ir a buscar a internet. Listo, ya están las reglas de inferencia. Entonces recuerden que deben leer, aquí PP significa las páginas que deben considerar de la bibliografía. Ya vamos terminando. Recuerden que el foro, ¿dónde está ubicado? Torno a aprendizaje. Este es el foro. Recuerden que esta tarea, termina el 7 de marzo, pero máximo 3 días antes deben enviar sus últimos aportes al foro, para que los tutores tengamos tiempo de a ustedes retroalimentarles antes de que envíen la versión final. ¿Vale? Eso están las reglas que 3 días antes de que se finalice la actividad deben enviar al foro. Pero, eso sí, la versión final que ustedes envían al entorno de evaluación, sí tienen plazo hasta el 7 de marzo a las 11:55. La idea es que no lo envíen a esa hora porque recuerden que a veces las plataformas fallan a última hora y no lo pueden tomar. Si esperamos hasta faltando 5 minutos antes de que se cierre el sistema, a veces pueden haber fallas. Entonces no es recomendable con esta ni con ninguna otra actividad de sus cursos. Recuerden también, tal como está en el mensaje del foro, de apertura del foro, llamar a sus archivos de alguna forma que sea identificable. Eso les sirve tanto para sus cursos como para cuando estén enviando hojas de vida, para conseguir empleo. Todo tipo de comunicación es conveniente cuando envíen
archivos a bases de datos, indicar de alguna manera cómo pueden identificar que ese archivo pertenece a ustedes. Entonces aquí en el mensaje de apertura del foro está qué es lo recomendado para ustedes nombrar los archivos, ¿vale? Y es importante que de entrada ustedes se acostumbren a llamar los archivos. También en la guía de actividades está lo que debe contener la tarea, una portada, una introducción, algo relativamente simple, no se preocupen por ello. Introducción, objetivos, es algo relativamente simple, pero que lo contenga. Y que esté Profe, pero eso solo para la tarea final, ¿no? para la versión final, sí. La versión final que de la tarea 1 deben enviarla antes del 7, máximo 7 de marzo. La versión final, lo que envían al foro es solamente cada uno de sus ejercicios. ¿Vale? Ténganlo en cuenta. La versión final de cada una de las tareas debe tener todo lo que se indica acá. Referencias bibliográficas, las referencias no se compliquen, las referencias básicamente que están en la guía. Escriben esas referencias y ya con eso está bien, porque ese es el material que ustedes utilizaron. Si quieren referenciar otra cosa, entonces deben ir al formato APA y mirar cómo es que se referencia o un video, o un libro, o un artículo. Y ahí pues pueden ir haciendo también ese trabajo que les va a servir también a futuro. Una última cosa ya para despedirnos. En esta tarea, cuando ustedes suban la versión final, el sistema los va a pasar por algo que se llama Turnitin, que es un software antiplagio, lo que quiere decir que va a comparar su trabajo con miles de bases de datos, trabajos que han enviado otros compañeros y en otras universidades, y va a notar si hay mucha coincidencia o no. Entonces tengan en cuenta eso a la hora, sobre todo a la hora de definir sus proposiciones simples, que sea de su libre escogencia, ¿vale? Que no, pues la idea es recomendarles que no vayan a copiar porque este sistema les va a reportar y reporta directamente con la universidad. Entonces ténganlo en cuenta, por favor, sobre todo a la hora de comparar proposiciones simples, que sí debe ser algo individual. Hay otras cosas, como por ejemplo portada, ese tipo de cosas sí se repiten, que el programa las reporta, pero los docentes sabemos que eso se repite, entonces eso no va a tener ningún problema, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Y pues eso sería todo. Por favor, les recuerdo que llenen la tabla de asistencia, el formulario de asistencias, y cualquier cosa ya sabe que me pueden escribir por cualquiera de los mecanismos, ¿vale? Por favor, llena la tabla de asistencia. Eso sería todo por hoy. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Profe, muchas gracias por su tiempo. Bueno, no, a ustedes cualquier cosa ya saben que me pueden escribir y en cuanto pueda, con mucho gusto les voy a responder. Gracias, profe. Bueno, ustedes, en cuanto pueda les subiré la grabación. Esto demora un poquito. Bueno, hasta la próxima. Yo les estaré escribiendo cuándo es la próxima reunión. Muchas gracias. Voy a detener aquí el compartido. Muchísimas gracias. Bueno, ya voy a cerrar la reunión. Muchas gracias. Hasta luego.